Buenos días. Bueno, feliz primavera para todos los que festejan la primavera. El estudiante también, muchas felicidades a todos. Y nosotros somos estudiantes también, de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estamos aprendiendo, estudiando la palabra. Así que también es nuestro día, de los que estudian la palabra de Dios. Y este mes de la primavera, la iglesia en general en varias partes del mundo dice que es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Y entonces, bueno, poder recordar que es el mes más lindo, dicen, del año, entonces el mes de la Biblia, dicen. Para recordar, aunque la Biblia la tenemos que tener presente siempre, todos los días de nuestra vida. Tenemos que tenerla en nuestro corazón. Así que vamos a recordar esto. Vamos a hablar un poco sobre este tema hoy, sobre la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de historia, en algunos pasajes que habla de un momento crítico que tuvo el pueblo de Dios, en aquel momento Israel, y hoy la iglesia. Vamos a hacer un paralelismo de lo que vivían ellos y lo que vivimos hoy nosotros como iglesia y como sociedad. Vamos a ver si nos sale, si nos puede darme la gracia para poder compartir la palabra de Dios, que es algo muy importante para nuestras vidas. Usted tiene que irse con una palabra en su corazón hoy y tiene que atesorarla y ponerla por obra. No sirve de nada venir a escuchar un poquito y después irnos y seguir haciendo lo mismo. La palabra tiene que hacer algo en nuestro corazón. Así que les invito a que abran la Biblia en Jeremías 36. Como les decía, el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy crítico. Habían desobedecido a Dios. El pueblo se había apartado de Dios. Le dieron la espalda. Y Dios le había dicho, si ellos se apartaban de Él, Él lo iba a dejar a que ellos hagan lo que quieran, pero sus enemigos, iba a salir su cobertura de sobre ellos y sus enemigos iban a hacer lo que querían sobre ellos. Porque ellos habían apartado de Dios. Habían dado la espalda a Dios, empezaron a seguir ídolos, empezaron a hacer imágenes, y la palabra de Dios ya no querían escucharla más. Tanto así, vamos a ver esta partecita de un rey que hace algo bastante malo con la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Jeremías era el profeta y Baruch era el que escribía la palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito de historia también de lo que es cómo se escribió la palabra. Hoy tenemos en escrituras y también la tenemos en la app del celular. Hasta esto llegó hoy. Acá vamos a ver una parte muy fundamental de lo que habla sobre la escritura, cómo fue formada. Pero lo que dice la palabra dice que fue inspirada por Dios y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, acá vamos a ver muy gráficamente lo que tenemos hoy. Entonces, Jeremías 36, dice 36, verso 5. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a oídos de todo Judá y que de todo Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch hijo de Merías, hizo conforme a todas las palabras que mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Ahí vamos a saltear un poquito. Ahora el verso 10. Y Baruch leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba y en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Entonces él estaba expresando lo que Dios le había dado para que hable. Seguimos más abajo. En el verso, mirá, yo le decía recién que el pueblo no quería saber nada de Dios. Y bueno, Jeremías le dio esa palabra a todo el pueblo.
Entonces, como estaban todos en desacuerdo, le hicieron llegar estas palabras a oído del rey. Así que ahí vamos a ver el verso 22. Y dicen, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas del libro que Jeremías le había mandado, los rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor y no rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas las palabras, aunque Elatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, pero no les quiso oír. También mandó el rey a Jarameel, hijo de Amec, y a Seramaía, hijo de Asir, y a Seremanías, hijo de Adel. Bueno, todos los nombres esos me raro, son difíciles. Dice, para que prendiesen a Baruch, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Vino palabra a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer libro, rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Ahí vemos cómo Dios directamente le dice, está bien, este hombre quemó las palabras que yo te di, pero hacelo de vuelta. Y el profeta así lo hizo. Otra vez escribió las mismas palabras que Dios le había dado. Y aquí vemos las palabras a veces que son chocantes o lo que Dios quiere de nuestra vida. Vemos palabras que a veces nos gustan, hay palabras a veces que no nos gustan. A todos nos gustan que Dios nos diga que nos va a bendecir, que nos ama, que Él tiene un plan glorioso para nosotros. A todos nos gustan las palabras lindas de Dios, ¿no? Hay bendiciones en la Biblia por doquier. Usted abre la Biblia y ya ve una bendición. Y dice, estaré contigo todos los días de tu vida. Y ahí usted lee la Biblia, enseguida va a encontrar una promesa de Dios para su vida. Hay promesas que son lindas, ¿no? Y hay a veces palabras o promesas que no son tan agradables, porque confrontan con lo que nosotros somos. Por ejemplo, si usted antes de conocer a Jesús robaba o mentía o adulteraba, ahora se entera que Jesús dice que no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que mentir. ¿Y cómo hacemos para que todas esas cosas que antes eran normales para nosotros salgan de un día para otro y obedecer a lo que Dios nos pide ahora? Y una de las cosas es arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y Dios borra, Dios perdona, Dios quita todo lo viejo y empieza a hacer las cosas nuevas en nuestras vidas. Pero hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Una de esas cosas es pedirle y rogarle a Dios que haga la obra en nuestra vida. Rogarle a Dios que nos ayude a dejar eso. Y ahí se empieza un problema, porque todo lo que somos, nuestra carnalidad o nuestra humanidad, está acostumbrado a hacer lo malo. Entonces, nos cuesta dejar. Porque estábamos acostumbrados a hacer lo malo, dice una palabra, dice, y hacer el bien no supiste. Y sabemos hacer lo bueno, pero a veces no nos conviene hacerlo. O no nos gusta, o no nos sale, o es más fuerte que nosotros. Pero hay una realidad, que la palabra de Dios viene a nuestra vida y tenemos que obedecer. Y aquí el rey dice que quemó las palabras, las tiró al fuego. Y a veces nos pasa así a nosotros, que escuchamos la palabra de Dios y nos la tiramos al fuego, pero hacemos oídos sordos, entra por un oído la palabra, sale por otro y que siga la vida nomás. Que siga lo que estamos haciendo, que siga nuestros proyectos, nuestras ambiciones personales,
Y Dios siempre queda en un segundo lugar o un segundo plano en nuestra vida. No le damos la importancia que Él merece en nuestra vida. Así que este profeta Jeremías era un profeta que tenía que dar una palabra dura de parte de Dios al pueblo. Entonces la gente no lo quería. La gente no quería escuchar la parte dura. No quería escuchar lo que Dios tenía para ellos. Y a veces nos cuesta a nosotros. Nos cuesta decir una palabra fuerte de Dios o explicarla porque tenemos que vivirla. Tenemos que vivir todo el Evangelio, toda la que dice la palabra tenemos que tratar de vivir. Vamos a leer un capítulo más adelante. ¿Y saben lo que le hicieron a este hombre? Él se estaba yendo porque ya venía el pueblo enemigo a destruir su pueblo. Y en el 36.5, no, eso lo vimos recién, el 37.15, él se estaba yendo y dice, el verso 15 dice, y los principales se airaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa de Jonatán porque la habían convertido en cárcel. Entonces pues entró Jeremías en la casa de la cisterna, en las bodegas, y habiendo estado ya Jeremías por muchos días, el rey estaba preso. Entonces el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y le dijo más, en la mano del rey de Babilonia serás entregado. Y vieron que recién el que había quemado el libro, había quemado el rollo, ahora estaba apretando los zapatos, porque ya estaba el ejército enemigo a las puertas y estaban por destruir toda su ciudad. Entonces, los guardias lo pusieron preso a Jeremías porque no lo querían, porque él estaba hablando palabras que ellos iban a perder la batalla y iban a ser llevados en cautiverio. Entonces, como le estaba apretando los zapatos a este rey, viene y le llama, vení Jeremías, vení secretamente que nadie vea, vení, decime, ¿hay palabra de Dios ahora? Y sí, había palabra, hay palabra, le dice Jeremías. Y ahora yo quería preguntar, a ver, ¿cuántas palabras hay en tu vida? ¿Cuántas palabras que has leído o que se han compartido están siendo efecto en tu vida? ¿Cuántas promesas estás esperando de Dios para tu vida? ¿Cuántas cosas el Señor te habló en un culto, en una palabra que vos dijiste, esto es mío? Ahí pensalo vos, en tu corazón. Hay palabras, muchas palabras, 1000 palabras, dice este chico. Tenemos muchas palabras de Dios en nuestra vida. Y a este rey le estaba apretando los zapatos, estaba entre la espada y la pared, y ahí se acordó. Y fue rápido a buscar ayuda, a preguntar si había palabra de Dios. A veces el Señor tiene que ponernos entre la espada y la pared con situaciones extremas para que busquemos de Él. Situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, problemas familiares, enfermedades, la economía, cantidad de cosas, ¿no? Que hoy estamos abrumados. En el culto decían, hay mucho dolor, tenemos dolor. Entonces yo sentía en mi corazón mientras que estaban ahí diciendo esta palabra, que hay dolor en el corazón de la iglesia. Yo pensaba y decía, ayer había una situación, justo estuvimos con los jóvenes, hay una comida y una situación ahí de un comentario que salió un tema de política. Y nosotros en la iglesia somos apolíticos. Nosotros no nos gusta la política porque nosotros queremos nuestro Rey y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Y de Él es el que confesamos y a Él es quien seguimos y nuestra esperanza está en Él. Y no está en el gobierno de turno, ni el que va a venir, ni el que estuvo.
Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no está en que si sube el dólar, o si a veces no nos alcanza para comer, o si no nos alcanza para pagar las cuentas. Pero hay dolor, hay que pasarla todas esas cosas. No tener para pagar, no tener para esto, no tener para los pañales para el nene. Entonces ahí me acordaba cuando ella decía, el dolor, hay dolor. Y claro, uno no puede experimentar el dolor si no lo pasa. A veces es más fácil, sí, le pasan todas las cosas a porque hizo mal las cosas. Siempre le pasa lo mismo porque es desobediente, o siempre le pasa, y tal vez a nosotros no nos pasa. Por ejemplo, yo no tuve muchas grandes enfermedades, pero hay otros que sí tuvieron enfermedades. Por ejemplo, hay uno que tiene el hijo que todo el tiempo tiene que estar cuidándolo para que no se le enferme. Y uno que no pasó eso, no sabe. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar también del otro. Mi hermano ayer me hizo pensar mucho y me dijo, pero entendeme a mí, me dice mi hermano. Yo tengo que estar en el trabajo sí o sí temprano, me dice. Y ahí yo me di cuenta que a veces la urgencia, lo urgente no reemplaza lo necesario. A ver si me explico mejor. A veces las cosas urgentes hay que hacerlas y hay que hacerlas. Pero hay otras cosas que también son necesarias hacerlas. Que no podemos reemplazar por lo que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, ayer, el otro día el vecino estaba que se moría prácticamente porque agarró un ataque de asma y yo justo me encontró y vamos al médico, lo llevé al médico. Y salió enojota, dejó la puerta abierta, todo, y no le importaba nada, era la vida. Porque le agarró un ataque de asma, le cerraba el pecho muy fuertemente. Y bueno, lo llevamos y estuvo ahí. Oré por él, pero como que en su desesperación no escuchaban a ellos, querían llegar al hospital nada más. Y bueno, yo oré un poco por él ahí, y bueno, tranquilo, bueno, llegó y después volvió a la casa, así que se mejoró. Pero hay cosas urgentes, la necesidad de uno. La otra vez escuchábamos la palabra que decía, tenemos que orar, pero poniendo nuestra necesidad. Nuestra necesidad, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Y ahí es donde el Señor obra en nuestras vidas. Cuando vamos con todo nuestro corazón, cuando vamos con toda nuestra vida, el Señor obra. Cuando queremos y deseamos algo, el Señor nos escucha porque el Señor nos ama. El Señor quiere nuestro bien, quiere nuestra sanidad, quiere nuestra vida, pero también quiere nuestra obediencia. Yo a veces veo en el culto que es más fácil saltar, Señor, te doy gloria, después pedir, Señor, dame, lléname, quiero, dame. Pero cuando nosotros tenemos que dar al Señor, ahí ya menguamos nuestra fuerza, nuestra intensidad. Ahí ya me duele esto, me duele lo otro, no puedo sentarme, no puedo arrodillarme, no puedo levantar las manos. Claro, porque el Señor necesita recibir la gloria en ese momento y nosotros ahí nos acordamos de que ya no somos el centro nosotros de la necesidad. Pero cuando tenemos necesidad, sí, ahí todo tiene que girar alrededor de nuestra necesidad. Todo gira. Y el Señor a veces lo dejamos en segundo plano. Y así le pasaba a esta gente, quería la palabra, pero la quemaban cuando no les servía y cuando necesitaban sí. Y somos así un poco, somos los humanos, dice que somos hijos del rigor, nos cuesta obedecer, nos cuesta. Y vamos a leer una parte ahora en Ezequiel ahora. Vamos a mostrar lo que somos cada uno de nosotros. Ezequiel 2.
Miren cómo tenía que hablar del profeta. Ezequiel 2, 4. Dice, yo pues, él también era profeta Ezequiel, que también iba a predicar al mismo pueblo que estaba, pero ya cuando este pueblo estaba en la cautividad. Era el tiempo que ya, primero fue que la amenaza de que iban a ir en cautividad, y ahora este profeta está hablando ya dentro de la cautividad. Él fue enviado con todos los que fueron transportados al otro país de Babilonia, y este profeta estaba profetizando ahí. Y miren el amor de Dios y lo que somos nosotros. Dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás así, ha dicho Jehová, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa muy rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo a sus palabras. Porque aunque halles entre zarza, espinos o escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí está hablando que a veces nuestro corazón es así, ¿no? No sé, porque que queremos, siempre nos cuesta obedecer. Está hablando de corazón rebelde, obstinado, duro. A veces nos pasa, ¿no? Que nos cuesta humillar el corazón, nos cuesta llorar en su presencia. Hoy cuando nos postramos y se decía, hablar con el Señor, y ahí nomás tenemos que desarmar nuestro corazón. Está solamente vos y el Señor, y tenés que decirle todo lo que tenés adentro, todo lo que te cuesta, todo lo que está arraigado, si hay amargura, si hay dolor, si hay pena. Ahí es donde tenemos que explotar todo, que nuestro corazón se desarme. Y dice ahora el capítulo 3, verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos que de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te enviaren, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Así que ahí está hablando, Dios le dio la palabra. Tenía que ir a decir un mensaje. Y a veces nosotros somos como ese pueblo de Israel que no queremos oír. Tenemos el corazón duro, obstinado, y a veces nos pasa. Tenemos que ir a los pies del Señor. Porque solamente ahí es donde podemos encontrar la paz a nuestra alma. Porque un creyente que vive con tantas cosas dando vuelta en su corazón, no es feliz. No puede alcanzar la vida plena que Dios quiere darle. Seguramente muchos de nosotros nos pasa esto. Tenemos duro el corazón a la necesidad de nuestro hermano, a la necesidad de que vemos en la iglesia, al necesitado. Y a veces con el Señor reservamos muchas cosas, que las dejamos ahí acomodadas en un lugar de nuestro corazón. Y dejamos amontonar cosas, malos pensamientos y tantas cosas, ¿no? Que a veces uno piensa y tiene en el corazón, a veces no la dice. Hay gente que la dice, hay otros que no la dicen.
Pero todos los hombres somos pecadores y necesitamos a Jesús. Todos somos malos. Todos somos como esta casa rebelde, pero necesitamos que Jesús rompa nuestras durezas. A veces el corazón se hace duro y la palabra de Dios quiere penetrar en nuestro corazón y el corazón está duro. Algunos dicen, no es el tiempo, no es el tiempo, más adelante. Y seguimos arrastrando cosas en el corazón que tenemos que dejarla de lado. Tenemos que dejarlo a los pies de Jesús. Por ejemplo, uno es soberbio, uno es mal contestador, dice malas palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si tengo todo eso, ¿el Señor Jesús me perdonó? Está bien, el Señor te perdonó. Pero ahora vos tenés que luchar para poder rendir esas cosas también. Tenés que venir a la casa del Señor y decir, Señor, a los pies o en tu casa, Señor, te entrego mi mal carácter. Te entrego mi orgullo, mi soberbia, mi indiferencia. El otro día escuchaba que decía uno acá adelante, a veces estamos prestando más atención al celular que a lo que Dios te está hablando. Y entonces, esa es indiferencia. Indiferencia a la palabra de Dios. Está diciendo, me importa más el celular que lo que está diciendo el pastor o el hermano de adelante. Pero no tanto por el que habla, sino por el Señor. Tenemos que tener respeto por el Señor. Y hay una indiferencia que se está haciendo muy notoria dentro de todo el pueblo de Dios. Hay mucha distracción y Dios te quiere hablar y uno está en otra cosa. Y hay que romper con la indiferencia. Hay que prestar atención para poder ser amonestado de parte del Señor y poder obrar conforme a eso. ¿Cuántas veces hay corazón duro en nosotros? O una frente obstinada. Acá ahora estoy buscando obstinamiento. ¿Qué significa obstinado? Y obstinado es alguien que se empecina en querer hacer algo, ya sea bueno o malo, que todo el tiempo está en pos de eso. Por ejemplo, un fanático de Messi tiene todas las cosas de Messi, la foto, la camiseta, y podemos decir que es algo bueno, pero no hace mal a nadie. A veces otros puede ser empedernido, la otra palabra es empedernido, el mismo obstinado, dice,